Bienvenidos a Gimúnicas. Hoy tenemos de invitado al doctor Edwin Herrera. Bienvenido, doctor Herrera. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gracias, doctor Héctor Ramos, discípulo consentido de la Universidad Católica de Honduras. No, muy bien todo aquí, con un poquito de lluvia en San Pedro Sula después de los tremendos calores que hacen. Está bueno que refresque un poquito. Claro. El día de hoy les traemos una conversación sobre ciencia del envejecimiento. Vamos a discutir un poco sobre las teorías del envejecimiento, intentar pensar un poquito en el tema del envejecimiento, porque de repente vamos alguna parte filosófica ahí de la muerte, a ver si no nos tiembla el corazón, y discutir un poco sobre estas teorías del envejecimiento, porque es importante para la medicina, cuáles son algunos de los avances de repente que han habido en los últimos años, y a ver a dónde nos lleva esta conversación sobre el envejecimiento. Entonces, tal vez, doctor Herrera, pudiéramos empezar porque, bueno, con la definición de envejecimiento. ¿Qué es para usted envejecimiento? Porque de repente uno como que tiene una idea intuitiva de lo que es envejecer, pero a nivel científico no ha sido como que muy fácil la definición. ¿Cómo definir el hecho del envejecimiento, de algunas degradaciones que ocurren en sistemas o en tejidos, o por qué ocurren? Entonces, ¿qué sería para usted el envejecimiento, doctor? El envejecimiento, a grandes rasgos, lo podríamos definir como el deterioro progresivo de las funciones y la estructura de las diferentes partes del organismo. Eso, claro, como usted dijo, tenemos un razonamiento intuitivo respecto a ese tema porque sabemos que todas las cosas envejecen. Envejece Claro, nuestro carro a medida que va pasando el tiempo, todo va envejeciendo y tiende a deteriorarse, por eso que se denomina la segunda ley de la termodinámica, la entropía. La falta de mantenimiento y aún dando mantenimiento, sabemos que las cosas envejecen y terminan por arruinarse, degradarse. Esa es la regla y no al revés. Entonces, esa es como una definición intuitiva, pero sí. para abordar mejor las definiciones de envejecimiento, pues tenemos que pensar en el motivo evolutivo del envejecimiento. O sea, si hay algún motivo evolutivo Claro, ¿por o qué? sea, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué nosotros envejecemos? Claro, sí. Y es interesante porque, bueno, hay varias teorías sobre por qué envejecemos. Por ahí he leído algunas teorías como que envejecer le ayuda, en términos evolutivos, le ayuda a la nueva generación a poder florecer y da espacio para que la nueva generación vaya teniendo más recursos, más espacios en la sociedad, y que se pueda desenvolver. Pero no sé qué piensa usted sobre esas teorías, o en general, ¿por qué cree usted que existe el envejecimiento que lleva Bueno, a la muerte después, ¿verdad? sí, claro, claro. Allá por los 50, la teoría predominante es de la que hablamos al inicio, o sea, el deterioro del organismo por falta de mantenimiento, o sea, lo que denominamos entropía. Las cosas Sí, van envejeciendo porque se van acumulando los daños y hay una falta de mantenimiento y terminan deteriorándose completamente y con el organismo, pues, la muerte. A esa teoría se le denominó, eh, bueno, en español no estoy seguro cómo se diría, pero en inglés se denomina disposable soma, sí, sí. porque, o sea, estamos compuestos básicamente, tenemos dos componentes en el organismo, uno se denomina, Toma desde el punto de desechable. vista biológico, ¿verdad? El germa y el soma. El germa es el que da lugar a la siguiente generación y el soma es nada más como vendría siendo como una especie de interfaz que interactúa con el medio para poder llevar al soma a reproducirse, perdón, para poder llevar al germa a reproducirse. Sí, Y el germa está representado por nuestras células germinales, espermatozoides y óvulos, y el soma está representado por nuestro cuerpo, por todas las demás células. Entonces, esta teoría de disposable soma decía que
una vez que, una vez que los organismos se han reproducido, entonces ya el soma no tiene ningún motivo de existir. Ya la existencia del soma, entonces a esas Qué alturas pues triste, comienzan a qué fallar. triste escuchar eso. ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Qué triste. Qué triste, sí, Sí, claro, claro, qué triste. O sea, ya hicimos nuestra función de reproducirnos y ¿para qué queremos ya el cuerpo? Ya el cuerpo. Entonces, pues los mecanismos ya a esas edades donde ya la reproducción ya ha cesado, dejan de actuar, dejan de dar su mantenimiento. Por ejemplo, los sistemas de reparación del ADN comienzan a deteriorarse y se repara menos el ADN, se van acumulando mutaciones con el tiempo y esas mutaciones van haciendo que las proteínas que producen los diferentes órganos vayan siendo menos adecuadas y finalmente pues concluimos con la muerte. Eh, pero posteriormente hubo algunos autores, especialmente un autor llamado Hamilton, hay varios autores que Fisher también habló bastante de esto, ¿verdad? Eh, le, en la muerte, como usted lo dijo, necesita programarse, no claro, simplemente dejarse morir, o sea, dejar envejecer, dejar deteriorarse, sino que es un programa. Y es un programa necesario que conduce inexorablemente a la muerte para, como usted lo dijo perfectamente, poder dejar que la siguiente generación sufra su proceso de selección natural y se escojan los individuos más adaptados y finalmente estos van a sobrevivir. Um, entonces, en ese sentido, sexo y envejecimiento son dos caras de la misma moneda. claro. Porque el sexo, ¿para qué sirve? Para barajar las variantes genéticas a través de la meiosis y a través del apareamiento aleatorio entre individuos aleatoriamente escogidos en una población. Entonces, a partir de esa aleatoriedad surge una nueva generación con combinaciones completamente nuevas, combinaciones genéticas completamente nuevas, ya listos para sufrir el proceso de selección natural y adaptarse para que la población se adapte a las nuevas circunstancias, a las circunstancias siempre cambiantes de los ecosistemas y la naturaleza. Entonces, para ese propósito, pues el envejecimiento debía ser un programa bien establecido donde el individuo se conduzca inexorablemente a la muerte para darle paso a esa generación. Sí, Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido muchísimos avances, ya sabemos que sí, el envejecimiento sí es un programa, entonces probablemente es parte de las dos teorías, o sea, hay un programa, pero ese programa lo que hace es en parte dejar que actúe la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Entonces es parte de las dos. claro. Y ahora, sería un poco independiente, o sea, en el sentido de cómo están vinculadas la muerte con la reproducción y eh, las etapas que se permite a un individuo vivir, pensando en el hecho de que, bueno, tal vez, digamos que un ser consciente diga, ok, bueno, después de la reproducción viene la muerte, entonces voy a decidir no reproducirme y así voy a vivir más, para que se confunda el cuerpo y diga, este no se ha reproducido, entonces voy a vivir más, pero no es el caso, ¿verdad? A Claro, no es el pesar, caso, no sí, es el caso. O sea, la cuestión es que no es que si no nos reproducimos vamos a vivir más, sino que es un programa que se ha desarrollado, una adaptación que se ha desarrollado en prácticamente todos los organismos, o sea, que es muy vieja, todos los claro, organismos sí, sí, multicelulares lo compartimos. Entonces, por lo sí, tanto, fue una necesidad y es una necesidad que se impuso bien temprano en la evolución de los organismos multicelulares, incluso de los unicelulares eucariotas. Entonces, ese programa, pues como casi todos los programas que involucran comportamiento y fenotipos y diferentes caracteres, está determinado por la selección natural, o sea, por esa mano invisible, esas condiciones ambientales que hacen que algunos genes sobrevivan y otros genes no. Entonces, en este caso, sí, pues esa mano invisible ha hecho que exista un programa o ha desarrollado un programa en el cual nosotros envejecemos y ese envejecimiento está ligado a nuestra estrategia reproductiva. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que
Si usted se fija, los organismos que son más estables desde el punto de vista de su medio ambiente son más longevos. Pongamos el caso de las ballenas. Mm, También se reproducen menos. sí, ¿Por qué? Porque son tan estables en su medio, han permanecido en estabilidad durante tanto tiempo, que pues no necesitan reproducirse tan rápido ni producir tanta descendencia para adaptarse porque sus ambientes no son muy cambiantes. claro, sí. Entonces viven en un estado de bastante, de bastante ah, Tranquilidad tranquilidad, de, digamos, claro, de claro, digamos, depredadores o de... sin muchas presiones ambientales cambiantes, que eso es lo importante. claro. Y Y usted estaremos... se va ahora, perdón, perdón. No, 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 sí, no, es que me surgió la pregunta de que tal vez en con lo de las teorías del cambio climático y con los cambios que están ocurriendo a nivel de los océanos, con los cambios de temperatura y todo, ¿será que esto les está cambiando Correcto, o sea, a las especies? Sí, después de pasar probablemente millones de años en estabilidad, pues los cambios ocasionados por el ser humano están desequilibrando todos los ecosistemas, evidentemente. Sí, pero volviendo a este tema, sí, sí, sí. si nos vamos a otra especie como los ratones pues son perseguidos por casi todos los depredadores, todo el mundo se los come, Incluyendo incluyendo la el gente ser humano. cocina, sí, incluyéndonos. Entonces los ratones tienen que adaptarse muy rápidamente a estos ambientes cambiantes. Entonces el lapso de vida de un ratoncito pues es corto y también la tasa reproductiva es bastante alta. Entonces las dos cosas están ligadas, ¿verdad? Debe envejecer rápidamente para darle chance a la siguiente generación que se reproduzca, se adapta a estos nuevos ambientes cambiantes y evolucionen rápidamente. Entonces parece que estas dos cosas van de la mano. Mm. Interesante y es me llama la atención el programa de la muerte que sea tan como bien establecido, porque estaba viendo que en los seres humanos el máximo histórico reportado es una francesa, Jean-Louis Clamont, que sobrevivió 122 años y como medio año más, como 140 y algo días más. Claro. Eh, y, y después, bueno, eso para el récord lo tiene una mujer y después el récord histórico en hombres anda como en 115 años. Y a pesar de todos los cambios que se hagan, y muchos, de hecho, muchos científicos piensan que incluso si quitamos todos los factores y controlamos todos los factores externos, que la dieta sea perfecta, que el ejercicio sea ideal, que todo lo asociado al envejecimiento en cuanto a factores externos eh, se controlaran de forma ideal, todavía el simple hecho del programa del organismo llevaría a la muerte antes de esos 122 años. Así que es como bien peculiar cómo tenemos esa fecha de vencimiento insertada en nuestros cuerpos. Sí, por supuesto que sí. Pues hay dos cosas ahí. Una que se llama lapso máximo de vida, que es el lapso Mm. máximo que somos capaces de vivir, que es alrededor de 120 años, lo cual es bastante curioso porque en la Biblia aparece que 120 años es lo que le dijo Dios al ser humano que viviría. No, Y no, pues, la no ciencia, sabía, no sabía sí, eso. bueno, ahí hay un pasaje, creo que en Génesis, que no recuerdo dónde es que está, ¿verdad? Sí, Que le redujo la esperanza de vida al ser humano, o el lapso máximo de vida se sí, llama a 120 años. Y por otro interesante. lado tenemos el promedio que vive el ser humano, que es lo que denominamos esperanza de vida. Claro, Pero, o sea, pocos individuos alcanzan el lapso máximo de vida porque ese deterioro termina generalmente en el fallo de algún órgano en la muerte. mm, Pero aunque no haya ningún fallo, aunque estemos sanos, más o menos a los 120 años vamos a morir, ya. sí, O sea, es un programa que está bastante bien determinado y lo vamos conociendo cada vez más. Existe lo que se denomina los relojes que determinan la edad de una persona, que son marcadores biológicos del tiempo que va viviendo, hasta que esos relojes sí. marcan.
la finalización. Interesante. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que hace temblar el podcast el día de hoy. ¿Podremos, ¿podremos artificialmente cambiar eso de alguna manera? ¿Se podrá prolongar el límite máximo de la vida y cambiar los promedios? Porque no me acuerdo si fue a inicios de los noventas, como científicos, como comunidad científica y humanos, logramos extender la vida del C. elegans, de un gusanito, lo logramos extender al doble, cambiando Ah, inhibiendo un gen, apagando un gen. Se logró hacer que el C. elegans, ese gusanito, que se usa tanto en ciencia, logre vivir el doble de lo que vivía. Pero podremos hacer eso con los seres humanos y deberíamos hacerlo o no. ¿Qué piensa usted? sí, aquí hay algunas cosas interesantes. Em, lo que sí hemos visto es que el lapso máximo, tanto el lapso máximo de vida como la esperanza de vida están íntimamente ligadas al metabolismo. Y son genes precisamente del metabolismo los que están implicados en si vamos a vivir un poquito más o vamos a vivir un poquito menos, y donde está enfocada la intervención moderna contra el envejecimiento. O sea, la filosofía actual, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con la medicina en los últimos, digamos, 200 años? Hemos tratado enfermedades, hemos intervenido en enfermedades, y a medida que nuestra esperanza de vida va aumentando, nuestra esperanza de vida era más o menos unos 39 años a la vuelta del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, y pues todos los avances de la medicina moderna, el uso de antibióticos y medidas de salud pública, etcétera, y el descubrimiento de todos los procesos vitales y las diferentes enfermedades, pues nos hicieron que ese lapso de vida, perdón, no el lapso de vida, sino que esa esperanza de vida fuera aumentando paulatinamente hasta la actualidad, que es alrededor de 79 años, 78 a 80 años, dependiendo del sitio de donde, el país de donde estamos. Y las condiciones de vida, por supuesto, también tiene que ver el medio ambiente, pues obviamente, no solamente es cuestión de genes y de programación, también el medio ambiente está actuando ahí. Mm. Entonces, entonces estos genes son genes del metabolismo, y nos dimos cuenta al inicio porque tanto en el Caenorhabditis elegans como en la levadura y en las diferentes especies donde se experimentó, la restricción calórica aumentaba mucho esa esperanza de vida, aumentaba la vida de todas las especies. Entonces nosotros nos preguntábamos por qué la restricción calórica aumenta el lapso de vida de estas especies, y desde el punto de vista evolutivo, fíjese que tiene mucho sentido, porque hay un programa de envejecimiento, ¿cierto? Sí, Hay un sí, programa de envejecimiento para darle cabida a la siguiente generación, claro. pero ante una situación de estrés donde hay escasez de alimento, no es reproducirse lo que importa en ese momento, no la prioridad la reproducción, sino que es la supervivencia de los individuos que ya están. Para Entonces, que al parecer, luego se ese reproduzca. programa cambia a un modo de conservación y las células comienzan a rejuvenecer. Mm. Entonces, es interesante, pues, el motivo por el cual la restricción calórica y otras pequeñas injurias que le hacemos al organismo, que las hemos denominado colectivamente como hormesis, que son pequeñas injurias, pequeños daños a los que sometemos al organismo para poner al organismo en un estado de alerta y en un estado de autoprotección, y eso aumenta la esperanza de vida. Por eso es que el ayuno intermitente se ha puesto tanto de moda, no Claro. tanto el hecho de adelgazar, porque ya adelgazar de por sí aumenta la esperanza de vida, pero se supone que ese periodo prolongado de hambre, ese ayuno intermitente o el ayuno prolongado que llamamos también, pone a las células en un estado de supervivencia. O sea, Mm. se protege contra el Sí. envejecimiento, ¿verdad? Y se protege contra esa muerte. Pero Entonces la, es pero la, bastante la, interesante. pero la reducción calórica se podría hacer sin establecer ayunos. Claro, o sea, se ha demostrado, los últimos estudios han demostrado que
La reducción calórica disminuye la masa de grasa corporal, el índice de masa corporal, reduce todos estos parámetros que conducen al síndrome metabólico y con eso mejora la salud muchísimo. Y eso es tanto con la restricción calórica como con el ayuno intermitente, o sea, por igual. Mm. Pero la teoría se supone que en el ayuno intermitente ese lapso de tiempo prolongado donde no se come nada, ese es el que obliga a la célula a efectuar una limpieza de sí misma, o sea, a efectuar una limpieza de las proteínas que están mal formadas o que están glicadas, son proteínas sobrantes de la célula y eso se denomina proceso de autofagia. Mm. Entonces, eso es lo que suponemos, aunque fíjese que es bien difícil determinar si en realidad el ayuno intermitente o cualquier otra intervención va a prolongar la vida del Sí, ser humano. ¿Por qué? Porque sería un estudio que durara toda la vida de los seres humanos que claro, están estudiados en este momento. Bien difícil. sí. No, Entonces, pues, los estudios se han encaminado más que todo a ver ese resultado del envejecimiento, que es el deterioro de los órganos que se manifiestan en forma de enfermedad cardiovascular, de cáncer, de Alzheimer y otras enfermedades no transmisibles que son debidas precisamente al envejecimiento. Es la única manera que tenemos actualmente de medir si una intervención es adecuada. sí. Entonces, con algunas medidas, entonces, como eh, que se pueden explorar, como la restricción calórica, de repente podríamos prolongar un poco la vida actual. Claro. Y, pero ¿será posible ir a nivel celular y generar alguna estrategia de algo así? Suena extraño, pero porque se toma el envejecimiento como no como una enfermedad normalmente, sino como un proceso, Claro. pensando, porque hay investigadores como el doctor Sinclair, por ejemplo, que creo que trabaja en Harvard, Sí. que están trabajando en epigenética, de cómo influye la epigenética sobre el envejecimiento. Y para nuestra audiencia, tenemos el ADN dentro del núcleo de la célula que tiene toda la información para producir las proteínas que nos forman, que se encargan de hacer todas las funciones de nuestro cuerpo, el ADN, el famoso ADN, pero también sobre el ADN también existen algunas moléculas que se unen al ADN y que pueden también apagar o encender genes. Esas otras que no son el ADN, pero que lo modifican, se llama epigenética. Y el doctor Sinclair ha trabajado en modular esa información epigenética y tiene algunos estudios interesantes en ratones en donde ha demostrado que eh, con, con, algunos, con algunas estrategias para regresar el formato, los patrones epigenéticos de las células, se ha podido revertir un poco el proceso de envejecimiento en ratones. E incluso ha demostrado que solo provocando quiebres en la epigenética de la célula ha podido hacer que dos hermanitos ratones, uno de ellos con los quiebres epigenéticos, haga canas y haga envejecimiento prematuro muchos meses antes de que siquiera alcance la vejez sus hermanos. Entonces, de repente, bueno, él plantea teorías en donde de repente pudiéramos establecer, hacer cambios epigenéticos en nuestra genética, utilizando, no sé, los famosos adenovirus, por ejemplo, para llevar eh, cambios genéticos a nuestras células, o de repente usar los famosos factores de transcripción de Yamanaka, que de repente pudieran modular nuestras células para que reviertan un poco el envejecimiento. No sé qué piensas sobre todas estas nuevas ramas que hay para intentar revertir el envejecimiento y mantener el individuo más joven. Si cree que en algún momento vamos a llegar a tener, no sé, un medicamento o un tratamiento
o una estrategia para hacer que la vida dure más. Sí, bueno, para abordar eso, yo creo que es necesario hablar primero de esos relojes Sí, biológicos que nos determinan hasta dónde vamos a vivir. Eh, o sea, tradicionalmente los médicos, como hablábamos al inicio del programa, pues nos hemos dedicado a tratar enfermedades. Pero hay muchas enfermedades que se correlacionan con el envejecimiento. claro. Entonces, ahora la moda es que los investigadores dicen, bueno, si nosotros intervenimos directamente en la base y no en las enfermedades que producen ese trastorno en la base, entonces vamos de una sola vez, vamos a tratar todas las enfermedades que se derivan del envejecimiento. Mm, En vez de tratar, vamos a darle al paciente medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la hipercolesterolemia, medicamentos para el aumento de la glicemia, y tenemos a un paciente tomando 10, 15 medicamentos eh, con todos los efectos adversos que produce. Entonces, pues intervenir directamente en la base, en el envejecimiento, y así controlamos todas las enfermedades. Y esa es la moda, o sea, hacia allá mm, se dirige la investigación mm, y tiene mucho sentido hacerlo. Tiene bastante sentido. Es como, para que las personas nos entiendan, es como un país donde hay mucha corrupción y nosotros vemos el país y vemos pobreza, vemos escuelas deteriorándose, vemos criminalidad y nosotros queremos tratar esas enfermedades, las maras, la criminalidad, la falta de escuela, la falta de salud, queremos tratarlas individualmente cuando hay una causa subyacente que se puede tratar y se puede reparar todo lo demás tratando esa causa subyacente, que en este caso es la corrupción, solamente por poner una analogía. mm, Entonces, si nosotros tratamos la base del problema, la base celular y molecular del problema, del envejecimiento, entonces estamos tratando todo ese resto de sintomatología y de paso, pues, estamos prolongando la vida de las personas. Hasta el momento lo que hemos hecho es prolongar el lapso de vida, pero no el lapso de vida saludable. Entonces, uno de mm, los objetivos de las terapias antienvejecimiento es prolongar ese lapso de vida de independencia de la persona, donde la persona solita puede realizar sus actividades, no depende de absolutamente nadie. Y eso no lo hemos logrado con todos los avances que hemos tenido en la medicina actualmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abordar cuáles son esos relojes, esa determinación de envejecimiento que tenemos los seres humanos. Y pues ya reconocemos varios relojes. Uno de ellos es el que usted mencionó, el reloj epigenético, que es una programación, es una metilación del ADN y esa metilación es la que va a determinar qué genes van a estar encendidos en algunas células y qué genes van a estar apagados, porque la célula no va a utilizar todos sus genes, van a necesitar los que necesita para su funcionamiento. Entonces, también esta programación epigenética cambia en las células conforme vamos envejeciendo y hay varios cambios que son bastante bruscos en la vida del ser humano. O sea, no son cambios progresivos, sino que se ve de sí, un solo, ¿verdad? Cambió a una programación epigenética completamente diferente. Y actualmente tenemos relojes que miden el Horvath, el reloj Horvath mide la metilación epigenética y nos da la idea de la edad biológica de la persona. Y es el que más se utiliza para ver la edad biológica, no cronológica, sino que la edad biológica de la persona. Entonces, ese es uno de estos relojes. El segundo reloj es el tamaño de los telómeros. Conforme vamos envejeciendo, cada vez que la célula se divide, entonces las puntitas de los cromosomas que se llaman telómeros van perdiendo un pedacito. Los telómeros, así por decirlo nada más, así para que entienda el público, son las puntitas de los cromosomas que son como los acetatos de los zapatos que protegen contra la inestabilidad cromosómica. Una vez que los cromosomas pierden todo su telómero, entonces la célula deja de reproducirse. Ese es el segundo, la longitud del telómero es el segundo reloj. la primera Eh, dijo el reloj epigenético, luego reloj dijo epigenético, el reloj de la los telómeros. longitud, la longitud de los telómeros. Ok. La composición de las proteínas del plasma. O sea, hay muchas proteínas plasmáticas que aumentan su concentración a medida que envejecemos y otras que disminuyen su concentración.
Entonces, algunos han desarrollado algunos tipos de relojes para determinar la edad biológica de una persona dependiendo de la concentración de ciertas proteínas. A medida que envejecemos, por ejemplo, algunos factores inflamatorios, citoquinas particularmente, comienzan a aumentar, particularmente una molécula, hay una molécula que está siendo bastante estudiada actualmente que se denomina Toll-like Receptor TLR4. Está siendo Sí. bastante estudiada esa molécula. Ok. Entonces, ese es otro de los relojes que tenemos en la actualidad. La cuestión es que una vez que la célula ha perdido mucho de su telómero, o una vez que la célula tiene muchos errores, ya sea por mutaciones o errores epigenéticos, ya ha acumulado muchos errores epigenéticos, muchas de nuestras células entran en un estado que se denomina célula zombie, así se le llama popularmente, ¿verdad? Se le llama células senescentes, es un fenotipo secretor inflamatorio, es una célula que deja de dividirse y deja de dividirse, comienza a secretar factores inflamatorios. Y esos factores Pero no es que inflamatorios son empieza, células zombies me suena como que empieza a morder a las demás y empieza a de hecho, volverse por eso se zombies les llama también. células zombie, claro. De hecho, por eso se les llama células zombie, porque esos factores inflamatorios que comienzan a producir estas células van a afectar otras células para que a su vez esas células también entren en Estimulan un a, estado a de las que están senescencia. alrededor también para que se vuelvan senescentes, a las de Claro, alrededor. sí, Ah, o sea que claro. sí son zombies, porque están vivos, Son, pero son, o son sea, se mueven, contagian. pero O sea, contagian. sí, Interesante, y no se reproducen, son células claro. que dejan de reproducirse. Entonces, son Mm, células que han acumulado mucho daño. A medida que envejecemos, las células madre de nuestros órganos, las células madre son las células madre multipotenciales que están permanentemente sustituyendo las células que se van perdiendo. O sea, por ejemplo, las células epiteliales, las células de la piel, se reproducen a partir de las células basales de la epidermis, que van reproduciendo hacia arriba. Esas son las células madre de la piel, por ejemplo, pero cada órgano tiene sus células madre. El cerebro tiene sus células madre multipotenciales, la sangre, el intestino, etcétera, etcétera. Entonces, estas células van perdiendo telómero, van envejeciendo y también van entrando en senescencia, incluyendo las células sanguíneas. Entonces, el sistema inmune es también un marcador, es también un mm, reloj. La cantidad de sustancias inflamatorias, de citoquinas de una persona, de sustancias proinflamatorias, la relación que hay entre la serie mieloide y la serie linfoide, ¿verdad? Cuando estamos chiquitos predomina la serie linfoide y a medida que vamos envejeciendo la serie mieloide va aumentando y la serie linfoide va disminuyendo. Entonces, esos son otros tipos de relojes también, tal vez menos en la base del problema sí, del envejecimiento. Algunos autores han propuesto, han hipotetizado que estos relojes están en continua plática, o sea, hay una red de mm, distribución que hace que el envejecimiento sea resiliente, o sea, que a pesar de que nosotros tengamos intervención sobre el envejecimiento es bien difícil de evitar porque hay una comunicación, una red entre estos relojes que está poniéndose de claro. acuerdo para que el organismo envejezca a Qué, cierto ritmo. qué Y eso, curioso. permítame, Sí, solo sí, esto, solo sí. esto. Entonces estos investigadores dicen que debe haber un reloj maestro, que también que Mm, esté por encima de todos estos relojes. Y algunos han hipotetizado que ese reloj maestro se encuentra en alguna sustancia secretada por el hipotálamo, porque el hipotálamo es un órgano que regula todas las demás funciones. Entonces, ¿por qué no regular el envejecimiento también? Y algunos dicen que está involucrado el núcleo supraquiasmático, etcétera. Pero eso son hipótesis, ¿verdad? mm. Ese reloj maestro que intervenimos en ese reloj, entonces todos los demás relojes como que los, 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 Lo sigue. los siguen, sí, algo así. Interesante, sí. Porque estaba pensando también de que también como para asegurar, si es un sistema tan importante que ocurra la muerte y el que se degrade el individuo, eh, de repente tal vez la evolución creó sistemas independientes para que ocurra sin importar si uno falla. Es decir, si falla este sistema, pues tenemos seis más que lo van a matar a este individuo.
Claro, o sea, sistemas redundantes. Como vemos nosotros en Claro, fisiología, en muchas correcto, funciones fisiológicas vemos sistemas redundantes. correcto, correcto. Cierto. Por ejemplo, el mantenimiento de la presión arterial tiene varios sistemas redundantes. En el Mm, cerebro vemos sistemas redundantes, o sea, lo vemos por todos lados, para garantizar que las funciones no se deterioren con un pequeño fallo. claro, correcto. Entonces estoy pensando que eso podría ir en contra del hecho de que exista un reloj maestro, porque si ataco el reloj maestro, entonces soluciono el Claro, problema de la muerte. claro. Pero recuerde también que muchas funciones corporales tienen ese reloj maestro precisamente en el hipotálamo. O sea, a Claro, sí, pesar sí, de que tienen cierto, funciones redundantes, cierto, pero tiene usted razón. viene, se va al hipotálamo, vaya al inicio. Por Claro, ejemplo, la secreción de testosterona. O sea, sí, usted puede influir, usted puede sustituir la testosterona en un hombre dándole testosterona. sí, Pero si usted se va más a la raíz, ¿cierto? Va sí, sí. a la hipófisis, a la gonadotropina, CFSH, LH. Entonces puede intervenir más efectivamente y más naturalmente en eso. Y si Mm, se va más atrás, ahí está el hipotálamo. claro, Está la hormona liberadora de gonadotropinas, producida por el hipotálamo. Y el hipotálamo es el que une pues la vida de relación del animal, ¿verdad? O sea, sí. por ejemplo, el deseo sexual con la excitación, con la secreción de testosterona, etcétera. Y se han descubierto otras moléculas que están todavía más en la base, que también están en el hipotálamo, Mm, más en la base de ese eje sí. de producción de testosterona que se llaman quispectinas, se llaman. Son Mm. unas moléculas bien interesantes que yo creo que merecen un programa completo. Las vamos a discutir, esas no las conozco. ¿Cómo dijo que se llamaban la molécula, doctor? Como unas pequeñas moléculas, son pequeños péptidos que se han descubierto que se llaman quispectinas y estas quispectinas pues influyen a su vez en la producción de gonadotropina, de la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo y esta a su vez, pues ya sabemos que influyen en la FSH, la LH y la LH sobre la testosterona y los ciclos de retroalimentación, pero el Mm, asunto es que tenemos como un regulador maestro que se encuentra en el hipotálamo. mm, Entonces el hecho de que estos relojes del envejecimiento estén en una permanente conversación no quita también la posibilidad de que estos relojes sean jerárquicos, de que algunos tengan más importancia que otros y que probablemente hay algún reloj que se encuentre en el hipotálamo. O sea, es una hipótesis, sí, no está claro, sí. comprobada, pero ahí está en la mesa. Interesante, buenas posibilidades entonces por ahí para hacer investigaciones en hipotálamo y ver cómo pudiera influir tal vez sistemas que no se han descubierto todavía sobre los distintos Por relojes. supuesto, por supuesto. Interesante. Entonces, todas las terapias contra el envejecimiento pues tienen que ver con estos relojes. Entonces, por ejemplo, la reprogramación parcial que se llama con factores de Yamanaka que usted mencionó, Sí, pues estos factores son bastante conocidos ya en la comunidad científica. Fueron publicados en 2008 por el profesor Yamanaka, japonés. Ganó el premio Nobel por esos factores de transcripción. sí, Y lo que hizo fue ponerle a células ya adultas, por ejemplo, células epiteliales. sí. Entonces, introducirle unos genes, que son genes de 4 factores de transcripción, que son factores de transcripción embrionarios. Entonces, Mm, con estos factores de transcripción, ¿qué son factores de transcripción? Son proteínas que se pegan en el ADN para regular la producción de otras proteínas, ¿verdad? Para regular qué genes van a estar encendidos, va a encender ciertos genes. Entonces, lo que hacen estos factores de Yamanaka es reprogramar la célula para que se convierta en un estadio bastante indiferenciado, en una célula multipotencial o incluso en una célula pluripotencial, mm, que es una célula capaz de originar todos los demás tejidos. Es similar a que a una persona ya mayor, como nosotros, sí, nos metieran ciertos genes y nos volviéramos bebés otra vez. Más o menos ese es el sí. mismo principio que hizo Yamanaka con esta célula. Es como la película de Brad Pitt, que iba Claro, para es atrás, así como Benjamin Button. Benjamin Button, sí. Que era como volverlos Extraño caso de Benjamin a Button. Benjamin Button, sí. Entonces, antes pensábamos que las células no podían ser reprogramadas. Entonces, una vez que una célula está diferenciada, ¿verdad? Por el mismo proceso que envejece un ser humano o que crece un ser humano a partir de un cigoto hasta Sí. un ser humano adulto,
lo que va sucediendo es que se van programando las células, se van metilando, esa epigenética va cambiando y va haciendo células que ya son adultas, que no pueden retroceder su curso otra vez a células pluripotenciales. Con Mm. la excepción, claro, de las células germinales, pero las células germinales, o sea, se secuestran bien tempranamente en la embriogénesis, entonces no necesitan reprogramarse mucho. Y lo que hizo Yamanaka fue reprogramar estas células a su estadio embrionario, hacer células pluripotenciales. Entonces ya las investigaciones de David Sinclair, ¿verdad? Lo que ha hecho David Sinclair es hacer una reprogramación parcial. O sea, no tener esos factores de transcripción activados tanto tiempo, sino que activarlos un poquito nada más. Sí. De tal manera que la célula envejecida se revierta a un estadio más joven, siendo aún célula especializada, pero a un estadio mucho más joven. Pues lo probó, por ejemplo, con los conos y los bastones, las células retinianas de los ratoncitos, y al parecer, pues, le devolvió la vista a algunos de estos ratoncitos, lo cual es muy Increíble. esperanzador. Sí, increíble, sí, Sí, no, claro que sí. Sí, entonces ese es un ejemplo de cómo abordando uno de estos relojes se puede revertir un poquito el envejecimiento. Hay otras terapias que lo que hacen es destruir células senescentes, senolíticos le llaman a estas mm, sustancias. Entonces, la teoría es que si destruimos esas células senescentes que se van acumulando en el organismo, pues entonces van a quedar las células buenas, que tienen pocas mutaciones, que tienen buena programación, y esas son las que van a seguir dividiéndose. eso sería como tratamiento para matar zombies, básicamente, porque Exactamente, sería como un como... tratamiento, ajá, un zombilítico, algo así, senolítico sería, es decir, como asesinos de zombies, son, Ah, más o menos, llamémoslo así. interesante. Entonces, la primera sustancia, la primera sustancia que apareció con esta capacidad, se llama, bueno, el nombre que tenía era Cirulimus, que es un hongo que se encontró nada más en la isla de Pascua, en la Rapa Nui, Mm, ¿verdad? La isla aquí, de los Rapa Nui, aquí la cerquita. isla de Pascua, famosa, ¿verdad? Por los estudios de Darwin y todo eso, la isla de Pascua. Entonces, se encontró este hongo que solamente medra ahí, solamente crece en esta isla, y se le puso rapamicina. Mm, Entonces, esta es la rapamicina se une a un gen que se llama mTOR y lo inhibe. Inhibe ese gen que se llama mTOR. mTOR es mTOR Mechanistic Target of Rapamycin. mm, Así se llama ese gen, ¿verdad? O sea, el blanco mecanicístico o mecanístico de la rapamicina. mm. Y entonces se vio que este gen lo que hace es, pues al bloquear este gen se inactivan muchas de las vías metabólicas de la utilización de energía. Y entonces, pues tiene un efecto senolítico, y se ha demostrado que prolonga la vida en ratoncitos y otras especies de laboratorio. Y en medicina se utiliza como un inmunosupresor. Y ese es el problema que tiene actualmente la rapamicina, que tiene ese efecto inmunosupresor y no se han hecho Infecciones. estudios para saber si hay una dosis más baja, por ejemplo, que pueda ser senolítico y a la vez, ¿verdad?, pueda alargar el lapso de vida. Pero hay otras sustancias que son prometedoras, inclusive la metformina está en ensayos Mm, clínicos actualmente como un senolítico. No sé, no conocemos todavía cómo actúa la metformina, pero sí sabemos, sí hay un estudio bastante interesante. Este estudio comparó personas sin diabetes con personas con diabetes tomando metformina, y la mm. esperanza de vida de las personas con diabetes tomando metformina fue superior a las personas sin diabetes. Sí, sin O sea, diabetes eso, y, sin diabetes, sin sin diabetes. diabetes y sin metformina. Y sin metformina. Entonces Ah, ahí, pues, los investigadores, pero mm, entonces no es simple y sencillamente que curamos la diabetes y estas personas van a vivir lo mismo que una persona sana. La mm. metformina por sí misma está prolongando Interesante. esperanza de vida. Entonces, en la actualidad, pues, la metformina está en ensayos clínicos para ver si efectivamente está en ensayos clínicos, pero en perros, en perros. ¿Por qué? Porque por lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? O sea, el lapso de vida de un ser humano es muy largo. Tenemos que esperar a Claro. que muera esa persona para ver si aumentó la esperanza de vida. Y los perros tienen una esperanza de vida más corta y vamos a ver si en los perros, pues, es efectiva.
Y así hay varias sustancias que han surgido, por ejemplo, sustancias naturales como la quercetina, que se encuentra en las cebollas y en las manzanas y otras. Se ha demostrado que tiene cierto efecto también senolítico, y hay muchas sustancias así en experimentación. O sea, Mm, ese es otro camino, otro tipo de claro, abordaje del sí. envejecimiento también, ¿verdad? Abordar eso, el resveratrol también, que creo que es uno de los más populares, que precisamente David Sinclair los encontró por allá por el 2002, 2003, por ahí publicó su artículo, donde el resveratrol se une a unos genes llamados sirtuinas. Entonces, promover estos genes, estas sirtuinas, pues también promueve el rejuvenecimiento celular. Y ese es otro de los complementos, suplementos dietéticos que usan muchas personas en la actualidad para Mm, mejorar su calidad de vida. Y, o sea, está categorizado como antioxidante, pero sus efectos son más profundos, ¿verdad? Aumentando estos genes que se llaman sirtuinas, que son genes maestros que orquestan la reparación celular, mm. entre otros procesos. Interesante cómo hay tantas vías por las que de repente se pudieran generar estrategias y herramientas para poder prolongar. Correcto, correcto. Hay varias vías porque hay varios relojes, entonces influimos en este reloj, Sí, puede ser que influyamos. claro. Y hay una intervención sumamente interesante, que yo estoy seguro que usted ha oído hablar de esta, ¿verdad? Am, allá por los 60 se hizo un experimento que se llama parabiosis heterocrónica, donde se conectan dos ratoncitos por medio de la Mm, circulación, ujú, y un ratoncito es jovencito y el otro ratoncito es envejecido. Y entonces el ratoncito jovencito envejece y el ratoncito envejecido rejuvenece. mm, Entonces dijeron, ah, hay algo en la sangre de estos ratones jovencitos que puede hacer que los ratones viejos rejuvenezcan. Y la parabiosis quedó como una curiosidad de laboratorio por décadas, y unos investigadores por ahí por el 2000 revivieron la parabiosis y pues entonces dijeron, bueno, vamos a ver si simple y sencillamente haciendo transfusiones del plasma de los ratones jóvenes de los ratones viejos a los jóvenes, transfusiones heterocrónicas, pues vamos a ver si hay rejuvenecimiento, y efectivamente observaron muchos signos de envejecimiento, principalmente el aumento de producción de sinapsis y de mm. mitosis en el cerebro, entre otras cosas. Y entonces a partir de eso, pues hubo ya muchos experimentos similares y surgió una industria bastante rentable en Estados Unidos de venta de plasma joven para rejuvenecimiento. O Mm. sea, hubo una industria por ahí por el 15, creo que todavía está vigente. Entonces estos mismos investigadores dijeron, pero qué tal si no son los factores proteicos que están en la sangre del ratoncito joven los que están rejuveneciendo al ratón viejo, sino que es la dilución de los factores viejos la que está actuando como factor de rejuvenecimiento? Mm. O sea, que en Sí, lugar de ser, ¿verdad? disminuir la cantidad. Estos factores jóvenes, estas proteínas del ratón joven que están rejuveneciendo al viejo, entonces al meter plasma de este ratoncito joven al viejo, los factores de envejecimiento que ya están presentes en el viejo se diluyen, disminuyen su concentración, y eso Mm. hace que rejuvenezca el ratón. A ver, entonces, doctor, los dos ratoncitos están conectados y están compartiendo sangre, los dos Claro, ratoncitos, sí. ¿verdad? Y Entonces, esa es la parabiosis heterocrónica. Se llama heterocrónica claro. porque son de diferentes edades los ratones. Entonces, por un tiempo, entonces el hecho de compartir todos los factores que están nadando, todas las proteínas que están nadando en la sangre, haría que en total disminuyera la concentración en los dos cuerpos de todos los factores. Esa sería la... Correcto, correcto. Ah, ok, ok. Eh, lo que se ha visto, o sea, como mencionamos anteriormente, las proteínas plasmáticas son de hecho un reloj biológico. Lo que se ha visto es que hay proteínas, bueno, usted sabe que la mayor parte de las proteínas del plasma no las conocemos. O sea, los Sí, médicos todavía es más lo que no conocemos que lo que conocemos. claro, sí, sí. La gran mayoría de proteínas plasmáticas no sabemos qué hace. Pero sí sabemos que el perfil proteico del plasma, o sea, hay algunos cientos de proteínas que van en aumento conforme vamos envejeciendo,
y hay otras que van en declive. Claro. Entonces, pues los Péptidos investigadores tímicos, por ejemplo. inicialmente, perdón, perdón, Los péptidos tímicos, por ejemplo, van disminuyendo con la edad, con la correcto, edad, por sí, ejemplo. Sí. con la edad, sí. Y lo damos por hecho que con la edad el timo va desapareciendo y es algo normal, pero eso es un marcador también. Fíjese bien, Sí. la desaparición del timo, o sea, la disminución de la efectividad del sistema inmune adaptativo frente al sistema inmune innato. Mm. El sistema inmune innato va predominando conforme envejecemos. Entonces, por ejemplo, entonces estos investigadores dijeron, bueno, eso quiere decir muy probablemente que hay factores, hay proteínas en el plasma del ratón joven que la estamos aumentando en concentración en el ratón viejo y está haciendo que el ratón viejo rejuvenezca. Y de ahí surgió toda esta industria del plasma joven para rejuvenecimiento. O sea, donadores jóvenes entre los 20 y los 18, 20 y pico de años, ese plasma se mantenía y se le colocaba a las personas envejecidas para ver si las personas pues recuperaban y se pagaba muchísimo por eso. Fue una industria Mm. bastante fuerte, o es una industria todavía Mm. bastante fuerte. Pero entonces los investigadores dijeron, pero ¿qué tal si es al contrario? Que lo que está pasando es que al entrar sangre joven, los factores envejecidos del ratón viejito pues están diluyendo por esa entrada de sangre, están disminuyendo. Entonces vamos a hacer este experimento. Vamos a sacarle el plasma a un ratón viejito y se lo vamos a sustituir por albúmina y solución salina. Entonces Mm. le hicieron esa plasmaféresis al ratoncito y vieron, o sea, la sorpresa, vieron rejuvenecimiento en el ratón viejito. Mm. Entonces ese es el boom en este momento porque pues es una intervención mucho más fácil y no requiere plasma ajeno con todas, o sea, con el riesgo consecuente, ¿verdad? De Sí. colocar plasma. Simplemente con intervenciones como la plasmaféresis pues se puede Mm. lograr un rejuvenecimiento bastante importante de la persona. Y ya salió el primer artículo del primer ensayo con una muestra pequeña, pero con resultados bastante alentadores. Y ahí es donde le digo que estos investigadores pusieron el ojo en este factor perdón, en esta molécula del sistema inmune que es Toll-like receptor 4. Mm. Sí. Entonces, ¿verdad? Que es bastante la evidencia para que esa sea una molécula de envejecimiento que se va acumulando con el tiempo, es bastante sólida. Mm. Entonces, pues hacia ahí se dirigen las investigaciones actualmente. Ya salió ese artículo muy bonito, ahí Sí. se lo voy a compartir luego. Súper. La, Sí. la, la parabiosis la había escuchado en algunos, en algunos experimentos sobre ver cómo algunos factores que están deficientes en algunas enfermedades se pudieran reemplazar. Y he estado, lo he visto también como potencial para enfermedades raras, por ejemplo, idicológicas, como les llamo yo, para reponer factores de Para reponer repente factores que están ausentes que están ausentes. de Pero manera no, congénita. pero no lo había escuchado en el contexto de envejecimiento. Del envejecimiento, claro que sí. Entonces, lo más probable es que sean los dos factores. O Sí. sea, por un lado, que la parabiosis influye en los dos factores. Por un lado, disminuye las proteínas de envejecimiento en el ratón viejo y por otro lado le está aumentando ciertos factores de rejuvenecimiento. Entonces, basados en esta última, en este último factor, o sea, inyectar factores de rejuvenecimiento en el factor viejo, en el ratón viejo, unos investigadores están montando una empresa en donde han reducido todos los cientos de factores que están aumentados en las personas jóvenes, lo están reduciendo a unos 15 factores, unas Mm. 15 proteínas nada más. Y ya tienen un preparado que todavía está pendiente de patente, entonces todavía no sabemos de qué se trata, ¿verdad? Esto en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, Mm. en Estados Unidos. Entonces, pues estamos pendientes de eso, de ver los resultados. O sea, delimitaron toda esa gran variedad de proteínas que se producen en las personas jóvenes, las delimitaron a unas cuantas proteínas nada más. Y Mm. entonces dijeron, bueno, vamos a inyectar esto y vamos a rejuvenecer a las personas, pero vamos a ver qué tal los resultados. Mm. Interesante, Sí, interesante como es un campo bien activo, un campo claro, donde hay bastante bastante. movimiento. Porque es Sí. que ahí viene la cuestión también,
merece la pena hacerlo. O sea, ¿qué repercusiones tiene hacerlo? ¿Qué Sí, repercusiones evolutivas tiene prolongar la vida de las personas? claro, sí, Eh, ahí. y entonces ahí es donde vamos a hacer el link entre este podcast y un podcast anterior que tuvimos. Sí, No sé si recuerda usted cuando el podcast en donde hablamos de que la tasa de reproducción de los seres humanos está disminuyendo, claro, sí, 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 está cayendo, ¿verdad? sí, Y eso es propio, fíjese bien, eso es propio de las especies estables. sí. O sea, Hablamos de estamos la. entrando a una etapa de estabilidad. En ese podcast nos comentaba usted sobre teoría, sus teorías sobre especialización de grupos en cuanto a reproducción, Claro, exactamente, sí. y de que, bueno, iban a haber un grupo específico encargado de repente de la reproducción y otros grupos que de repente iban a dedicarse a otras cosas y Y que cada vez me convenzo más, cada vez me sí, convenzo más que los gobiernos van a tomar el control de la reproducción. inte- Fíjese in- bien, porque es que, interesante. sí, porque, Sí, o sea, la fertilidad humana está siendo dañada permanentemente por todas estas sustancias contaminantes que se llaman disruptores endocrinos, permanentemente. Y no estamos evolucionando para ser resistentes a esos disruptores endocrinos. ¿Por qué? Porque la competencia reproductiva, como hablábamos en ese episodio, ha cesado. Entonces, si no hay competencia reproductiva, si no hay competencia entre los individuos por reproducirse más, entonces todos tienen la misma probabilidad de reproducirse y no se desarrolla resistencia ante estas noxas. La consecuencia es que estos disruptores endocrinos van a ir aumentando, el daño en la reproducción va a ir aumentando y finalmente van a ser pocos los individuos que se van a reproducir. ¿Quién tiene que tomar el control de la reproducción? Los estados, porque no se puede quedar sin gente. Entonces, eso es parecido a esas distopias de, sí, no sé si de George la de Orwell Orwell o la de Huxley, una de las dos, pero no recuerdo cuál. sí, ¿Verdad? Que los gobiernos diseñan a los niños y sí, entonces todo eso está ligado. Todo eso está ligado mm, porque el ser humano al entrar en una estabilidad social, ya no nos matan mucho las enfermedades, entonces vamos siendo, uno, más longevos y nos vamos reproduciendo menos. Y va habiendo también especialización reproductiva por otro lado. O sea, todos estos factores están ligados entre sí. mm. Y Entonces, para mí para mí está bien, ¿verdad? sí, Que abordemos el proceso de enfermedad, abordando la base, abordando el nivel molecular que es el envejecimiento, es ese reloj biológico. ok. Y entonces al estabilizar el número poblacional y mantenerlo en cierto número, eso también justificaría de alguna forma aumentar la longevidad de los que de la población general o no. Eh, pues si las poblaciones están dejando de reproducirse, necesitamos que se prolongue la salud de las personas viejas para que Mm, puedan seguir siendo productivas. Porque en ese claro, sí. lapso de tiempo, entre ese hecho de que el gobierno tome el control, los gobiernos del mundo tomen el control sobre la reproducción, que inevitablemente sucederá si sigue en declive la tasa de reproducción. Ya en la mayor parte de los países industrializados ya la tasa de reproducción está cayendo sobre la cifra de hijos de sustitución, que es Sí, 2.1. Ya han bajado de ese 2.1 y entonces la población está envejeciendo y no se está sustituyendo adecuadamente. Entonces, ¿quién va a trabajar? O sea, nos vamos a quedar despoblados, vamos a desaparecer como especie. Elon Musk dice que sí, que vamos a desaparecer, sí. que ese es uno de los riesgos. Yo digo que no. Yo digo Mm, que no porque hay factores económicos que entran en juego ahí y pues hay intervenciones de parte de los gobiernos y de la medicina, etcétera, ¿verdad? Que va a impedir ese extremo sí. por esos factores económicos. O sea, al Mm, haber menos gente, pues hay menos, la economía se desacelera porque hay menos poder adquisitivo de la población y eso obliga a encontrar soluciones. Entonces, yo creo que la solución son de diferentes tipos, ¿verdad? Una de ellas es lo que le digo, la especialización reproductiva, que solamente una parte de la población se reproduzca, pero que se reproduzca por todo el resto de la población. mm, En parte lo estamos viendo, mucha gente no se reproduce. Y pues el aumento de la longevidad también es un factor económico bastante,
bastante importante. O sea, la disminución de las enfermedades no transmisibles, pues le quita peso a los sistemas de salud y hace que las personas sean productivas por más tiempo. Claro, Entonces sí, yo creo que sí vale la pena intentarlo. Además ya, de que además de que los viajes espaciales requieren longevidad, ¿cierto? sí, O sea, en las películas de ciencia ficción vemos que los viajes interestelares, o sea, pasan generaciones dentro de la nave hasta que llegan al otro planeta, pero ¿qué tal si es la misma generación que sale de la Tierra a la que llega al otro lo que planeta? llega, ya, al Porque es quitar una el límite generación, máximo de vida. claro, sí. Pero pensando un poco también en que esos serían todos los elementos positivos del hecho de quitar ese límite de vencimiento, esa fecha de vencimiento máxima del ser humano, de unos 120 años, y con salud. Claro. Pero hay todo un mundo ahí un poco Claro, hay muchas cosas que duro. discutir. Hay muchos, porque me imagino también que al tener al tener más longevidad, digamos que, no sé, pudiéramos pasar los 120 y decimos, ok, podemos vivir 200 300 años, al quitar ese límite, digamos que funcionaran todos estos métodos de reversión de la edad o para parar el proceso de envejecimiento y que, digamos, que tengamos un individuo de 200 300 años y con más de un siglo productivo, y con fuerza. Entonces, eso plantearía el hecho, plantearía muchos elementos de preocupación. Por ahí recuerdo una frase de Chaplin en una película donde él decía que mientras las personas mueran, la libertad nunca iba a perecer. Pero en un sistema en donde al menos lo que tenemos ahora existen en muchos países, por ejemplo, eh, dictaduras Ajá, en claro, muchas claro, regiones. Entonces, claro. pensar en dictadores que van a sobrevivir 200 300 años. Es que, mire, eso es un tema aparte, porque ahí viene la discriminación genética, que es, o sea, Sí, no solamente en ese campo, ¿verdad? La discriminación de claro, los que pueden alterar sí, todos sus procesos para mejorarse ellos mismos y los que sí, no pueden. Entonces ahora no vamos a tener una discriminación basada nada más en el color de la piel. sí, Vamos a tener una discriminación realmente genética. Pues recuerdo que hablábamos un poquito de eso sí. en el congreso que tuvimos de genética, de esa película profética llamada Gattaca, que en Ah, sí, realidad sí, son sí. las letras del ADN, G-A-T-T-A, sí, Gattaca. Sí, Es una película profética muy buena, en donde la humanidad se divide en estos dos grupos, los que son genéticamente modificados y son mejores y los que no son mejores. Dentro de esa modificación genética podría estar la longevidad. mm, Entonces sí, son cosas preocupantes, ¿verdad? O claro, sea, sí, hay sí, cuestiones éticas de mucha discusión en ese sentido. sí. No, imagínese también, bueno, las pensiones y todo ese sistema Tendría que modificarse, tendría que tendría que modificarse modificarse. y estaríamos hablando de, no sé, dependiendo de cada individuo, tal vez cambien las dinámicas laborales y todo, pero también pensar en que, una parte de la sociedad estaría en un mismo trabajo de repente, por un siglo. A ver, Claro. eso Tendrían que psicológicamente tal vez, modificarse todas esas políticas para claro, que el sí, ser humano viva una vida más plena. claro, claro, Claro. No solamente como máquina productiva, sino que como claro, ser sí. humano. Sí, porque O en sea, términos capitalistas me imagino que habría mucho que tener cuidado por ahí de no por tomarlo supuesto, como nada más, tengo un individuo que me va a servir por más una tiempo. máquina de producción. Claro, sí, Exactamente, sí. sí. Un No, activo. O claro, sea, sí, no, correcto. claro. Sí, Claro, interesante. entonces sí, tendría que pensarse en todo eso. Se necesitarían nuevas políticas laborales, se necesitarían nuevas legislaciones ya basadas en esas nuevas realidades, ¿verdad? Mm, Porque cambia, o sea, cambia el sí, panorama completamente. El panorama de la humanidad cambia. O sea, si descubriéramos, imagínense, descubriéramos una pastillita que tomándola, pudiéramos mantenernos jóvenes por 150, 200 años. O sea, sería increíble, ¿cierto? claro, sí, Ya sí, una transformación completa de las sociedades. sí. Interesante.
una pregunta tal vez para cerrar. Doctor Herrera, hemos cubierto bastante territorio, creo yo, de la ciencia de la senescencia, del envejecimiento. Algo así como una pregunta filosófica para cerrar. Si usted pudiera vivir para siempre, ¿lo haría? En términos terrestres, es decir, en términos de su vida humana, Le voy a poner, mejor le voy a poner otro dilema filosófico. otro escenario. Si cada cierto tiempo nosotros olvidamos la parte anterior de nuestra vida, por ejemplo, yo no me acuerdo ya cuando tenía 2 años, 3 años, y probablemente en unos 20 años más ya no me acuerde de muchas cosas en mis primeros 10 años, excepto Mm. pues aquellas ocurrencias que dejaron demasiada huella, pero el resto se va borrando. Sí. Entonces, si nosotros tenemos un individuo que vive 1000 años, pero cada 150 años olvida una parte de su personalidad y ya, por ejemplo, al cumplir sus 500 años ya ha olvidado sus primeros 200 años, Mm. la pregunta es, ¿sería el mismo individuo o sería un individuo diferente? Mm. Claro, estamos como en aquel dilema del barco, Del barco. del Ese barco dilema aquel es que... súper, Sí. súper interesante, súper El- interesante. y para nuestra audiencia hay un dilema filosófico que habla sobre, imagínense un barco que zarpa y que en el camino se van cambiando y se van reparando el barco, poco a poco se le va cambiando la madera, el timón, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se reemplaza completamente el barco en toda su parte material. Entonces, luego, cuando llegue al siguiente puerto, ¿va a ser el mismo barco o va a ser un barco distinto? Entonces, y aquí, pues, el doctor Herrera nos Claro. está planteando el Y de mismo hecho elemento. nosotros somos ese barco, Sí. porque no solo nosotros, todos los sistemas complejos que tienen algún factor hereditario tienen el mismo dilema. Por ejemplo, la ciudad de San Pedro Sula es la misma ciudad de 1900. Toda la No, gente ha no. sido reemplazada, pero la Sí, ciudad sigue siendo la misma, ¿cierto? claro, sí. Ninguna persona que vivió en 1900 está viviendo en la actualidad. Entonces es la misma Claro. ciudad. O nosotros mismos, todas nuestras células ya se han reproducido y ya no son las mismas células que teníamos hace Sí. unos años. Y todo nuestro contenido en los diferentes elementos han sido completamente reemplazados de alguna manera. Entonces no somos, lo único que nos da nuestra naturaleza es la información. Eso es lo único, Claro. la información. O sea, la información contenida en la sinapsis, la información contenida en el ADN, la información contenida en ese programa epigenético. Y eso es lo que le da continuidad a los seres, a los organismos. Claro, desde el punto de Pero entonces ahora vista viene, si se pierde la materialista. memoria, si se pierde esa información, si se pierde la memoria, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer o que tiene una amnesia retrógrada, se le olvida completamente todo, o sea, sigue siendo la misma persona porque perdió absolutamente toda la información, o es una persona nueva. Entonces ahí es donde viene el dilema. Cuando ya la información desaparece, entonces, ¿será la misma persona o no será la misma persona? Pues en el dilema del Mm. barco creo que no hay información implícita. Si hubiera algún tipo de información en cuanto a cómo encajan las piezas y alguna memoria de esa información, entonces podríamos fácilmente decir, sí, hay una diferencia entre que sea un barco nuevo y que sea un barco reemplazado, porque la Mm. información del reemplazo paulatino está ahí. Claro, sí, sí, sí. Barco nuevo es algo completamente nuevo. Alguien sabe dónde poner cada clavo porque hay un plan de dónde, un Y hay algoritmo ciertas variaciones que no están en ese barco nuevo, completamente nuevo, sino que ha habido como una línea de información que ha mantenido la individualidad del barco. sí, Entonces, son problemas filosóficos que están ligados a esto, ¿verdad? O sea, me gustaría a mí vivir mucho tiempo, probablemente ese Edwin del futuro, de aquí a 500 años, que sigue siendo joven, ya se olvidó del Edwin presente y pues probablemente sea otra persona porque ya la información que estaba almacenada en las sinapsis neuronales ya es una información completamente nueva, es otra persona y daría lo mismo prácticamente a que yo me reproduzca y mis hijos sean nuevas mm, personas, a que esté esta persona longeva con pérdida de información.
Entonces, son problemas Entonces, filosóficos muy claro, interesantes, ¿verdad? Pero no, no, ya, no, no ya sé, esos pertenecen ya al ámbito de de la la filosofía. filosofía, ¿verdad? Sí, sí, Claro. pues, sí, ok, súper, súper, súper interesante la temática de hoy. Agradezco también, bueno, primero agradecer al doctor Herrera por esta conversación y este tiempo que nos ha dado. Muchas gracias, doctor, por todos sus pensamientos, por todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Eh, A la orden, y gracias por invitarme. sí, siempre abiertas las puertas de Gimúnicas para conversaciones de este tipo y de los avances en medicina y en ciencia en general. Y agradezco, bueno, a toda la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por estar compartiendo estos momentos de ciencia, de medicina, de investigación y descubrimiento. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en YouTube, en Gimónicas, y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, doctor. Hasta luego, gracias.